En 1875 se promulga una ley que permite al Lerdo de Tejada promover la inmigración extranjera. Esto es importante porque hace posible las compañías deslindadoras en el país. También en 1876 se acaece la batalla de Tecuaca en Puebla. Esto es cuando Porfirio Díaz, Manuel González y su equipo logran como vencer a las fuerzas de Lerdo de Tejada. Esto fue como un gran impulso para que Porfirio Díaz llegara a la presidencia. Ya en 23 de noviembre de 1876, Díaz llega triunfante a la Ciudad de México con su ejército regenerador y días después es nombrado presidente del Poder Ejecutivo. Esto es importante porque es la primera vez que Díaz llega a la silla presidencial, aunque aún no era presidente electo hasta 1877. El 12 de febrero de 1877, Díaz es electo presidente. El 2 de abril, Díaz solicita que se incorpore a la Constitución de 1857 el principio de la no reelección. Esto es muy importante porque, como ya sabemos, Díaz vuelve con la reelección muy pesado después del gobierno de Manuel González. Y esto es muy importante para el plan que ya tenía listo. En 1878 se reforma ya la Constitución para prohibir las reelecciones. En 1880 Manuel González llega a la presidencia, como ya era como un plan generado por Díaz. El diciembre de 12 de 1880, mientras Manuel González es el presidente, Díaz es gobernador de Oaxaca. Esto es importante porque también es un dato que casi nadie conoce. Y en 1884 se fusiona el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil, Agrícola e Hipotecario, que hoy se conoce como Banamex. Y se modifica la ley a reelección única y no inmediata, que esto es lo que ya tenía planeado Díaz para volver a la presidencia y a las reelecciones y reelecciones. Y vuelve Díaz como presidente a los 54 años. En 1887, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones al artículo 78 constitucional para obtener la reelección inmediata y continua del presidente de la República. Esto es importante porque es lo que le permitió en los años posteriores mantenerse en el poder a Porfirio Díaz. En el mismo 87, Porfirio Díaz se mostró a favor de la represión de los revoltosos, que esto ya mostraba un poco de cómo iba a ser su política hacia la gente que estaba en su contra. En 1988, el diputado Luis Pombo le manifestó a Porfirio su deseo de poder conocer a los habitantes del pueblo de Colotlán, mismo que él representaba, y esto es importante porque era una práctica común de esos años, que los representantes de los pueblos realmente no conocían ni eran del pueblo para que no fueran líderes y no pudieran levantarse los del pueblo. En 1888, Porfirio Díaz fue electo por segunda vez. En 1890, Porfirio Díaz otorgó las primeras concesiones petroleras a la London Oil Company. Esto es muy importante porque te muestra un poco cómo está permitiendo ya el ingreso de los extranjeros y del capital extranjero para seguir con sus iniciales propuestas liberales que impulsaran el desarrollo de México. En 1892 se aprobó la reelección indefinida y Porfirio fue electo por tercera vez. En 1896, los obispos nacionales apoyaron el plan pacificador de Porfirio, ordenándole al pueblo que le hiciera caso a la autoridad. En respuesta, Porfirio les incrementó sus escuelas, propiedades y permitió el retorno de la Compañía de Jesús a México. Esto es importante porque muestra cómo las alianzas que estaba formando Porfirio para poder controlar al pueblo y mantenerlos que no se levantaban en su contra. En 1896 también fue la cuarta reelección de Porfirio. Y en 1900 fue la quinta, que esto también ya es muy importante porque se ve todo el poder que fue adquiriendo y cómo se pudo mantener ahí. El sistema político ya presentaba cambios ya presentaba cambios hacia una dictadura. Esto fue muy importante ya que en 1903 fue cuando se empezó a hacer todo lo de la dictadura y empezaba todo lo que todos los indicios que daba la dictadura, como era el arte de la manipulación, el lenguaje de la simulación, y también lo que Porfirio creía era que él era un hombre indispensable para México, y eso fue muy importante para sentar esas bases de la dictadura. Después, en 1903, en el edificio del hijo Aguizote, se colgó una manta que decía la Constitución ha muerto. Esto es muy importante ya que en este año, en 1903, ya se empezaba a decir que la Constitución estaba mal y cómo no estaban de acuerdo
ciertas partes del gobierno en cuanto a la Constitución, y esto se cambiaría en 1917. Bueno, y en 1904 se inició la construcción del Palacio de Bellas Artes. Esto fue muy importante, ya que ha sido uno de los edificios más emblemáticos que tenemos en la Ciudad de México, y este se dio a partir de la dictadura y el proceso donde estuvo Porfirio Díaz. Y bueno, y esto también es muy importante, ya que hacía bastantes mejoras para el país. Igualmente en 1904 el Congreso aprobó la reforma constitucional, esto de la vicepresidencia en México. Esto no existía antes, y esto fue muy importante, ya que era algo que no había antes, y ahora con la nueva reforma que fue aprobada se empezó con esta tendencia de tener vicepresidente. Este vicepresidente, cuando estaba Porfirio, fue el señor Corral. Y también con esa misma reforma, a partir de 1904, el periodo constitucional de 6 años a la presidencia se hizo efectivo. En 1905 el gobierno tomó la decisión de adoptar el patrón oro. Esto fue algo muy importante, ya que la economía de México siempre se había mantenido bastante estable hasta cuando hicieron esta decisión. Esta decisión hizo que hubiera desajustes en la economía. Y finalmente en 1907 ya se contaba con 360 focos en clase alta y media. Esto quiere decir que la electricidad ya llegaba no solamente a la clase alta, sino a la clase media, y esto era muy importante, ya que en las calles ya había alumbrado, y los negocios, esto le benefició mucho a los negocios, ya que podían permanecer más tiempo en las calles, y permanecían hasta las 8 o 9 de la noche. 1908. Publicidad de las primeras aspiradoras que llegaron a México. Esto es muy importante, ya que es un utensilio que se utiliza en todo el mundo y actualmente también. Entonces es interesante cómo llega aquí a México. 1909. Mayo 22, la creación del Club Central Antirreeleccionista en México, Distrito Federal. Es muy importante, ya que este movimiento se crea en contra de Porfirio Díaz, porque se reelegía, y es muy interesante, ya que Porfirio Díaz estaba en contra de esto y ahora hacen un movimiento en contra de él. Madero inició su primera gira electoral en Veracruz. Es muy importante, ya que él es uno de los presidentes más representativos de México. Fue creada la Cruz Roja Mexicana. Me parece este evento muy importante, ya que la Cruz Roja Mexicana es algo muy representativo y es algo que todos conocemos y que sigue vigente hasta el día de hoy. Bueno, eso fue en 1910. El pueblo de Anenecuilco escribió al presidente Porfirio Díaz solicitando ayuda en el caso con la hacienda de Hospital. Es muy importante este hecho, ya que solicitan al presidente Porfirio Díaz y le mandan un mensaje donde le piden a él directamente que los ayude porque es su pueblo y demás. Entonces, pero ya es demasiado tarde. 1910, inauguración de la columna de Independencia. Por supuesto que es importante, ya que es un monumento que todos conocemos y que es muy famoso de la Ciudad de México. Y en 1910 se montaron las primeras funciones de lucha libre en los escenarios de la Ciudad de México, como el Teatro Principal y las Arenas Nacional y Modelo. Se me hace muy importante, ya que la lucha libre es uno de los deportes más representativos de México. Y gracias.